¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy día tenemos al capítulo de neumología y al tema de neumonía, un tema muy importante para nuestra práctica clínica al ser una enfermedad bastante común y también bastante preguntada en los exámenes. Este será nuestro temario de hoy y espero que les guste mucho el video. Empecemos con la definición de la neumonía adquirida en la comunidad, abreviada NAC. Es una enfermedad inflamatoria aguda del parénquima pulmonar, o sea, de los alvéolos, de origen infeccioso que se presenta en personas fuera del ambiente hospitalario. Toda neumonía adquirida fuera de un hospital es una NAC. Puede ser en la casa, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, en la escuela. Todas esas son NAC. Factores de riesgo para esta condición: adultos mayores, pacientes fumadores, enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial difusa, el abuso de los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ya que esto genera que las secreciones gástricas estén colonizadas por más bacterias y por ende es un factor de riesgo para neumonía ante microaspiraciones. Y los opioides como la oxicodona, morfina, fentanilo, que van a generar inmunosupresión y también van a reducir el reflejo de la tos. Y sabemos que la tos nos ayuda a limpiar nuestras vías aéreas. Entonces estos pacientes también van a estar en mayor riesgo. Contacto con algunos animales, principalmente aves silvestres como los loros, que algunos pueden estar infectados por la Chlamydia psittaci y generar la llamada citacosis. Y también los murciélagos, que en sus heces algunos van a tener al hongo Histoplasma capsulatum, que también puede ser un agente causal de neumonía. Mecanismos de infección. La primera y la más común es aspiración de secreciones o microaspiraciones. Después también la inhalación directa del microbio, por ejemplo al estar en contacto con un paciente enfermo de neumonía o al estar en contacto con estos animales. Y la menos común es la vía hematógena. Recalcar que el Staphylococcus aureus es el que mayormente se disemina por vía hematógena. Hablemos ahora de la neumonía típica y la atípica. La neumonía típica es aquella que va con unos síntomas muy clásicos y la atípica es aquella que va con unos síntomas un poco más ambiguos, por así decirlo. La neumonía típica va con una instauración brusca, también genera tos productiva, el paciente va a estar con fiebre y en la radiografía podemos observar un patrón de consolidado. Aquí claramente vemos un consolidado pulmonar en esta zona y está muy fácil de identificar, pero a veces nuestro paciente va a llegar así y vamos a decir, ¿dónde está la neumonía? Bueno, en este caso, acá podemos observar en esta zona del pulmón izquierdo una zona de mayor radioopacidad. Además, que vemos que la silueta cardíaca no está muy bien definida, debería estar así. En cambio acá se ve ya esta zona un poco difuminada y este es un patrón también de neumonía. Este patrón de consolidado se traduce en esta imagen que vemos acá. El consolidado nos indica que hay líquido dentro de los alveolos. Este líquido puede ser líquido exudativo, células muertas, detritus, microbios, todo por un proceso inflamatorio. También a la auscultación tenemos crépitos localizados y también a la percusión va a haber matidez pulmonar. Mientras que la neumonía atípica suele ser de una instauración más insidiosa, lenta en varios días, puede ir con tos seca y fiebre baja, máximo hasta 38 grados. Incluso una febrícula podría presentarse acá. El patrón radiológico es de un infiltrado pulmonar y a veces puede ser bilateral, como en esta imagen de acá. Tenemos acá en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo un infiltrado pulmonar bilateral. El infiltrado pulmonar también se relaciona a un engrosamiento de los septos de los alvéolos. Y por otro lado tenemos a algunos patrones un poco diferentes, como por ejemplo la bronconeumonía. En este caso tenemos un patrón en tipo parche heterogéneo peribronquial y nos indica también una bronconeumonía. Pero si somos muy observadores, nos damos cuenta que aquí, también en esta zona inferior, hay una zona de consolidado pulmonar, como en la neumonía típica. Y esto quiere decir que a veces los hallazgos de la neumonía típica y la atípica se pueden sobreponer uno con el otro o compartirlo en la misma radiografía. Y es por eso que nuestras terapéuticas a veces van a estar destinadas a cubrir gérmenes tanto de las neumonías típicas como de las atípicas. A la auscultación vamos a tener algunos estertores dispersos, pueden ser crépitos, subcrépitos, a veces sibilancias incluso, o a veces nada.
y a veces pueden ir nuestros pacientes también con cefalea, mialgias y diarreas. Estos signos suelen ser más específicos del Mycoplasma pneumoniae. Y ahora mencionemos a los agentes de la neumonía típica. El principal y el más conocido es el Streptococcus pneumoniae, que es este microbio, bacteria gram positiva. Tenemos también a la Haemophilus influenzae, al Moraxella catarrhalis, a las enterobacterias y al Staphylococcus aureus. Los agentes atípicos suelen ser estos y el principal es el Mycoplasma pneumoniae, que es esta bacteria bastante pequeña que no tiene pared celular. También a la Clamidia pneumoniae, a la Clamidia psittacea, también la de las aves silvestres, la Legionella pneumófila, que a veces coloniza aires acondicionados en mal estado, y a la Legionella pneumoniae, que es una bacteria intrahospitalaria. Después hay agentes virales también como la influenza, la parainfluenza, adenovirus, el virus sincitial respiratorio y al SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19. Los agentes virales suelen ir englobados dentro de lo que es la neumonía atípica por sus hallazgos que suelen ser muy similares. Entonces, ahora, ¿cómo diagnosticamos a nuestro paciente? Llega nuestro paciente a emergencias con síntomas respiratorios que hemos mencionado acá, hemograma con leucocitosis y elevada la proteína C reactiva. Le pedimos la radiografía de tórax para hallazgos y en casos muy puntuales o de muy difícil diagnóstico podríamos solicitar una tomografía, que es nuestro gold standard imagenológico. Acá, por ejemplo, vemos un consolidado pulmonar muy clásico en una neumonía típica en una tomografía, y acá vemos un patrón en vidrio esmerilado bilateral que puede ser representativo de una neumonía atípica si pedimos una tomografía. ¿Cuándo hospitalizamos a nuestro paciente? Siempre hospitalizamos cuando el paciente está desaturando, menos de 92%, cuando no es capaz de usar la vía oral, está con vómitos, cuando hay deterioro cognitivo, puede ser un paciente con demencia, o cuando nuestro paciente tiene abandono social, de repente es un abuelito que vive sin hijos, vive solo, no tiene quien lo cuide, entonces también es criterio para hospitalizar. Otra escala que usamos para hospitalizar es el CRUB 65, que es bastante preguntada en los exámenes, que nos evalúa estos parámetros: C de confusión, U de urea elevada, R de respiraciones mayores de 30 por minuto, B de blood pressure o presión arterial menor de 90-60 y 65 para mayores de 65 años. Mayor o igual a 2 puntos es criterio para hospitalizar y mayor o igual a 3 puntos ya nos justifica un ingreso a UCI incluso. ¿Ya? Esta escala es bastante usada, es bastante también preguntada en los exámenes, pero actualmente no es la mejor escala que tenemos. La mejor escala que tenemos, y esto también les podrían preguntar, la mejor escala es el SCAP o el CURCSO 80. ¿Ya? Los parámetros, esto difícilmente les van a preguntar en algún examen, pero sí les pueden preguntar cuál es la mejor escala. Ya saben que la respuesta es el SCAP o el PS CURCSO 80, que nos va a dividir a los grupos de 0 a 1, grupo 2 y grupo 3 y 4 según el riesgo. ¿Ya? Entonces, los primeros pueden ser tratados ambulatoriamente en casa, el segundo a veces puede ser hospitalizado o a veces no, y el 3 y 4 siempre hospitalizados e incluso en UCI si es que el riesgo es muy alto. Ahora veamos al tratamiento de la neumonía. Primero veamos a las neumonías que no tienen riesgo de resistencia. Esto es muy poco común en nuestro medio, en nuestra realidad. Los microbios cada vez son más resistentes y este esquema o estos tratamientos podrían darse en algunos países muy desarrollados como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, donde de repente no hay tanta resistencia bacteriana. Podemos dar amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días. Si son alérgicos a las penicilinas, lo podemos reemplazar por doxiciclina. Y en neumonías atípicas, el mejor antibiótico es la acitromicina. Si no sabemos si es típica o atípica, podemos combinar cualquiera de estos dos primeros con acitromicina. Y en tratamientos hospitalarios se indica benzilpenicilina sódica de 2 a 4 millones de unidades endovenoso cada 4 horas por 5 días. Y acá mucha atención a esto porque les he dicho que actualmente los microbios son muy resistentes, ¿no? Sin embargo, en guías internacionales, todavía la primera línea hospitalaria para una neumonía es la benzilpenicilina sódica. Sin embargo, en la práctica diaria y en la realidad,
sabemos que este antibiótico no es muy útil actualmente, pero de todas maneras lo estoy colocando acá para conocimiento. Y ahora, estos sí son los esquemas que más se utilizan, ¿no? Tratamiento cuando hay riesgo de resistencia. Si es una neumonía leve, que el paciente puede ir a casa sin signos de alarma, le podemos dar amoxicilina con ácido clavulánico cada 8 horas por 7 días y acitromicina 500 miligramos bioral cada 24 horas por 5 días. Este es un esquema muy bueno que les recomiendo que se aprendan para la práctica clínica, para la realidad, ¿no? Este es un esquema muy útil en neumonías leves. Y en neumonías ya un poco más moderadas que requieren hospitalización, podemos indicar ceftriaxona 1 gramo endovenoso cada 24 horas por 7 días, más acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 5 días. Evidentemente, siempre que esté hospitalizado nuestro paciente, valoremos si está desaturando y si necesita también soporte ventilatorio. Ahora, en cuanto a las neumonías intrahospitalarias, las definimos como aquellas neumonías que ocurren tras 48 horas de hospitalización. Puede ser un paciente que entró por una infección urinaria y a los 2-3 días está con síntomas respiratorios. Entonces, esto ya lo consideramos una neumonía intrahospitalaria. Y acá el tratamiento, si es un SCAP 1-2, según nuestra tablita, podemos tratarlo con ceftriaxona y acitromicina, como aquí, como este esquema. Y si es un SCAP 3 o 4, ya debemos de cubrir otros microorganismos, por ejemplo, pseudomonas, ¿no? Entonces acá podemos usar cefepime, 2 gramos cada 8, más vancomicina cada 8 o 12 horas, según función renal, por 7 a 14 días. O piperacilina tazobactam también por 7 a 14 días es útil. Y en cuanto al tratamiento de neumonía por ventilación mecánica, si tenemos un paciente intubado, acá ya los gérmenes van a ser mucho más severos, pueden ser pseudomonas, acinetobacter, estafilococcus meticilino resistentes, vamos a usar estos tratamientos, ¿no? Imipenem, o meropenem o colistina, sumados con o sin vancomicina o linezolid. Estos principalmente para cubrir estafilococcus meticilino resistentes. Pasemos ahora a la neumonía aspirativa, que es aquella neumonía que ocurre tras inhalación de gran cantidad de secreción oral, alimentos o líquidos. Y tenemos algunos factores de riesgo. El principal es la caída del estado de conciencia. Puede ser, por ejemplo, una intoxicación alcohólica aguda. Todos hemos tenido algún amigo en la juventud que ha estado en este estado en la fiesta y todo el mundo lo ha estado cuidando, ¿ya? Entonces, este paciente ya está en riesgo de una neumonía aspirativa. Mucho ojo con estos pacientes. Pacientes con demencia o con delirium, ¿no? Por ejemplo, una paciente adulta mayor que esté completamente desorientada, que tenga problemas para deglutir, también es factor de riesgo para neumonía aspirativa. Aquellos que van con caída de Glasgow y también pacientes con reflujo gastroesofágico y divertículo de Zenker, que es básicamente esta formación diverticular en el esófago que genera regurgitación de la comida. Al haber esta regurgitación, los alimentos pueden pasar a la vía aérea y también generar una neumonía aspirativa. Agentes causales, la mayoría de veces van a ser gérmenes anaerobios y gram negativos. Siempre sospechar de estos y cubrirlos. Acá tenemos una lista de muchos microbios que pueden estar causando esto. Y en ventiladores o UCIs, como en esta imagen, siempre cubrir Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Ahora, en cuanto a la clínica de esta enfermedad, tenemos a pacientes que van a ir con síntomas respiratorios muy agudos posterior a la aspiración. Pueden ser 8 horas, 6 horas o 12 horas después de la aspiración que ya estén con síntomas respiratorios. Pacientes con halitosis, o sea, mal aliento o secreciones orales visibles. Y esta neumonía aspirativa suele afectar muchísimo el pulmón derecho, como podemos ver en esta radiografía, y suelen complicarse con abscesos pulmonares. Tratamiento para pacientes hospitalizados que estén con neumonía aspirativa adquirida en la comunidad. Idealmente, ampicilina sulbactam cada 6 horas por 7 a 10 días o ceftriaxona con clindamicina para cubrir también anaerobios cada 8 horas por 7 a 10 días. Tratamiento en neumonías hospitalarias. Tenemos acá a la cabeza piperacilina tazobactam como nuestra mejor opción, o también al cefepime con clindamicina cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿no? Acá siempre cubrir pseudomonas y también anaerobios. Complicaciones de la neumonía, ya para cerrar el video.
La principal complicación y la más preguntada es el absceso pulmonar, o sea, una colección con pus dentro del pulmón. Es una neumonía que va con evolución tórpida, pacientes que siguen en mal estado general y fiebre pese al tratamiento antibiótico, y el agente causal más común es el Staphylococcus aureus, también los anaerobios, pero principalmente este. Siempre solicitar una radiografía como primera opción, pero cuando ya la sospecha sea muy alta de absceso pulmonar, todos los abscesos pulmonares deben de tener su tomografía de alta resolución. Siempre pedir tomografía. Siempre que haya sospecha, pedir tomografía. Es nuestra mejor opción. Y acá podemos ver justo una tomografía con su respectivo absceso pulmonar. Tratamiento para esta condición. Primero, si es adquirida en la comunidad, ampicilina sulbacán o clindamicina por 4 a 6 semanas. El tratamiento suele ser bastante largo, prácticamente 2 meses recibiendo tratamiento antibiótico. Y en aquellos pacientes que sean por gérmenes hospitalarios, piperacilina tazobactam o meropenem con o sin vancomicina, igualmente por 4 a 6 semanas. Y en algunos casos vamos a drenar el absceso cuando el paciente no esté respondiendo a la terapia antibiótica, o sea, el 10%. La mayoría sí va a responder al antibiótico. Cuando el absceso sea muy grande, mayor a 6 centímetros, cuando persista el absceso por más de 12 semanas, cuando haya una mala respuesta a los antibióticos y cuando se asocie también con empiema, que es pus dentro de la cavidad pleural. Siempre con medidas de soporte, a veces oxigenoterapia, hidratar bien a nuestro paciente y también fisioterapia respiratoria. Otras complicaciones también que podemos mencionarlas, pero no son tan relevantes, por ejemplo el empiema que les he mencionado, que es pus dentro de la cavidad pleural, el derrame pleural, que es la presencia de líquido en la pleura, sepsis, atelectasias, que es bueno, básicamente el colapso de segmentos pulmonares, y también cronicidad, que se asocia mucho a las neumonías que son causadas por hongos. Este tema ya lo veremos luego en otro video. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por prestar atención al video y llegar hasta el final. Estudien mucho para sus exámenes. Les mando un fuerte abrazo y ya nos vemos en otro video.